En 1912, el Titanic era considerado el transatlántico más grande del mundo, el más lujoso jamás construido. Era una maravilla de la ingeniería. Seguramente escucharon, tal vez vieron la película. Sus creadores, los diseñadores de este barco del Titanic, lo consideraban insumergible. Se cuenta que el propio capitán Edward John Smith dijo que ni siquiera Dios podía hundir este barco, ¿no? Esa era su frase siempre. Ahora, como sabemos, esa arrogancia fue pulverizada porque en su primer viaje el Titanic chocó con un iceberg, se hundió en las heladas aguas del mar Atlántico, causó la muerte de más de 1,500 personas. Este fue un desastre de la vida real que nos recuerda un versículo de la Biblia: el orgullo precede a la caída. Como siervos del Señor nos enfrentamos a un enemigo poderoso en el ministerio. Es un enemigo silencioso que está dentro de nosotros, en nuestro propio corazón. Me refiero al orgullo, a la soberbia espiritual. Y puede ser tan engañoso, haciéndonos olvidar nuestra dependencia de Dios y poniendo más bien nuestra confianza en nosotros mismos. Igual que el Titanic, cuando nuestra confianza está en nosotros y no en el Señor, entonces estamos destinados a naufragar también en nuestra vida espiritual. ¿Cuál es el concepto que tienes de ti mismo? ¿Qué piensas de ti mismo? Si alguien te pide que te describas a ti mismo, ¿cómo lo harías? La Biblia nos anima a tener una correcta perspectiva acerca de nosotros. Romanos 12 ordena que cada uno piense de sí mismo con cordura. El mundo en el que vivimos, sin embargo, ha distorsionado por completo lo que la Biblia dice. Vivimos en un mundo de psicología, de autoestima, de humanismo, y se nos ha enseñado que uno de los principales problemas en nuestra conducta, en nuestro comportamiento, es que no tenemos una correcta autoestima. Tenemos más bien una baja autoestima. Y muchos dicen que ese es el problema. Dicen que si desarrollamos una imagen más positiva de nosotros mismos, si nos amamos, si confiamos en nosotros mismos, entonces mejoraremos nuestra conducta, seremos más productivos, seremos más alegres, seremos seres humanos más completos, más contentos. Los problemas de la sociedad, dicen muchos, se deben a que nuestros padres han influido negativamente en nosotros al castigarnos. La religión también, con todas sus prohibiciones, con todas sus reglas. Nuestros maestros, cuando nos hacían sentir mal, daban rienda suelta a sus impulsos. Debemos dejar el complejo de inferioridad, dice la psicología, darnos cuenta que nosotros podemos por nuestras propias fuerzas. Nuestro destino depende de nosotros mismos. Nuestro amor propio debe impedir que cualquiera nos imponga sus creencias. Cada ser humano es autónomo, el individuo es el centro. Debes defender tus derechos, los demás deben respetarte y deben tolerarte tal como eres. No importa lo que hagas, no importa lo que digas, no importa lo que pienses, eres la mejor persona del universo. Tú puedes. Esa es la filosofía imperante en nuestro mundo. Es lo que escuchamos todos los días, lo que nuestros hijos, mis hijos son jóvenes, adolescentes, el mayor está en la universidad,
es lo que escucha en la universidad. ¿Vamos a encontrar esta forma de pensar dentro de la iglesia también? Yo creo que sí. Más todavía, ¿encontraremos esta filosofía en el ministerio, entre los siervos del Señor? El predicador de la prosperidad, Robert Schuller, dice así: el peor pecado es decir, soy pecador. El peor pecado es decir, soy pecador. Otro, Joel Osteen, que es pastor de la iglesia más grande en Estados Unidos, él dice: para lograr la salvación, debes encontrar al campeón que hay en ti. Si quieres vida eterna, quieres ser salvo, tienes que darte cuenta de lo fantástico que eres. Otro, Ray Anderson, dice: cuando me hacen creer que la muerte de Jesús en la cruz se debió a mis pecados, me infligen un gran daño y tormento psicológico. Está de cabeza esta forma de pensar. Si creemos que la Biblia es la palabra de Dios, entonces debemos estar preparados para escuchar, para aceptar y para obedecer lo que dice la Biblia. La solución para los problemas del hombre no es tener una mejor autoestima. La Biblia dice que esa no es la cura, más bien esa es la enfermedad. Pablo le dice a Timoteo en 1 de Timoteo 3:2 que en los postreros días vendrán hombres amadores de sí mismos, dentro del mismo liderazgo. No necesitamos amarnos más a nosotros mismos, necesitamos amar más a Dios. Estamos enfermizamente enamorados de nosotros mismos, esa es la naturaleza del ser humano. Y esa es la causa de nuestra miseria. Esa es la causa de nuestras divisiones, esa es la causa de nuestros problemas en la familia, en la iglesia. Dios no está en el trono, nosotros estamos en el trono. Y por eso hay tantos problemas en el ministerio también. En 1 de Corintios, Pablo va a hacer un llamado a ser humildes. Es la única forma como podemos restaurar nuestra relación con Dios, cómo podemos reconciliarnos con los demás y cómo podemos ser útiles en las manos del Señor. Los grandes hombres de Dios en la Biblia se caracterizaron por su humildad, por su mansedumbre. Abraham, por ejemplo, cuando estaba orando por Sodoma y Gomorra, le dice a Dios: escúchame aunque soy polvo y ceniza. Jacob también dijo: menor soy que todas las misericordias que has usado para conmigo. Juan el Bautista, cuando Jesús se acercó para que lo bautice, le dijo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. No soy digno ni siquiera de desatarte la correa del calzado. Pedro, cuando fue testigo de la pesca milagrosa, dijo: Señor, apártate de mí porque soy un hombre pecador. Pablo decía que él era el menor de todos los apóstoles, el primero de los pecadores. Y los de la iglesia en Corinto, que vamos a ver, eran muy diferentes. No tenían esa actitud de estos hombres de Dios. Más bien se peleaban entre ellos, causaban divisiones, había muchos pecados, muchos problemas, y la raíz de todo era el orgullo de sus corazones. Pablo nos enseña en este pasaje que vamos a leer acerca de la humildad. Y quiero que pensemos en este primer taller, en este problema con el cual todos luchamos. Si tú eres ser humano, tienes esa tendencia en tu corazón a engrandecerte
por encima de los demás. Tal vez no lo dices con tus palabras, pero sí lo piensas y esa es tu actitud. Pablo enseñará acerca de la humildad con su propio ejemplo, porque él reconoce que en primer lugar los líderes deben ser humildes y deben modelarlo frente a la congregación. Porque si el líder no es humilde, menos la congregación. El orgullo se manifiesta de muchas maneras en el ministerio. Seguro lo has visto. ¿Cómo se manifiesta el orgullo? En el ministerio. Primero, mostrando autosuficiencia espiritual. Creemos que podemos manejar por nosotros mismos las cosas sin la ayuda de Dios. No oramos, no leemos su palabra, no dependemos de Él. Esto se conoce como autosuficiencia espiritual. Pensamos que podemos hacerlo todo sin Dios. Tenemos planes, tomamos decisiones, hacemos programas en la iglesia y no necesitamos orar. Puedo hacerlo bien. Tengo el conocimiento, tengo la capacidad. ¿De qué otra forma se manifiesta el orgullo? En el ministerio. Cuando resistimos la corrección, cuando pecamos. Cuando nos equivocamos, cuando hacemos mal, no queremos que nadie nos diga nada. Después de todo, yo soy el líder. Nadie tiene por qué corregirme. Yo sé lo que hago. Otra forma en que se manifiesta el orgullo en el ministerio es cuando buscamos el reconocimiento, la adulación de los hombres más que la aprobación de Dios. Enseñamos, predicamos, aconsejamos y esperamos que la gente lo reconozca, que nos digan qué buen pastor que es usted, qué buen mensaje que predicó hoy, excelente enseñanza. Gracias, pastor, por su consejo. No sé dónde estaría si no fuera por usted. Eso nos encanta. Queremos escucharlo. Y muchos están en el ministerio por ese elogio. ¿De qué otra forma se manifiesta el orgullo? Generando rivalidad y división al ver a los otros como amenazas en el ministerio. No, yo soy el pastor aquí, no admito competencias. Cuando veo a un joven que tiene los dones, que tiene el talento, que predica bien, tal vez mejor que yo, es una amenaza para mi ministerio. Eso es orgullo espiritual también. ¿De qué otra forma se manifiesta el orgullo? Cuando no somos sensibles a la guía del Espíritu Santo, enfocándonos en nuestra propia prudencia, pensando que podemos controlar la situación por nosotros mismos, sin la ayuda de Dios. Ante un caso de disciplina, ante pecado, ante alguna prueba difícil en la iglesia, no dependo de Dios, no guío a la congregación hacia Dios, sino que confío en mi propio control de la situación. Las consecuencias del orgullo, de sucumbir a este enemigo, son muy dolorosas. Podemos caer en el ministerio, dividir la iglesia, dividir las relaciones, causar conflicto, alejarnos de la gracia de Dios, endurecer nuestro corazón, muchas cosas, todo por el orgullo espiritual. Vamos a ver qué dice Pablo entonces. ¿Cuál es la solución a este enemigo? ¿Cómo podemos luchar contra él? En Primera de Corintios, capítulo 4, Primera de Corintios 4, versículos del 6 al 13, Pablo va a tratar este tema. Vamos a leer qué dice ahí. Primera de Corintios 4, del 6 al 13. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar
más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis. Y ojalá reinaseis para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Quiero primero, hermanos, que veamos el orgullo y la comodidad de los corintios. El orgullo carnal de los corintios que había causado divisiones en la iglesia. Los líderes de Corinto fueron buenos siervos de Dios, humildes, piadosos. Pablo había sido su pastor, Apolos también. Pedro había ministrado entre ellos durante un tiempo. Los corintios debían haber agradecido a Dios por los líderes que Dios les había dado. Pero en vez de eso, se pelearon por ellos y dividieron la iglesia por ellos. La frase ahí, en el versículo 6, con que inicia el versículo 6, debería traducirse en plural, porque así está en el original. El plural, en el original dice, pero estas cosas, ¿a qué cosas se refiere Pablo? Dice que son cosas que él ha presentado como ejemplo. En otras palabras, se está refiriendo a las metáforas que ha usado en el capítulo anterior. Vamos a repasar esas metáforas. En primer lugar, dice que los siervos de Dios, los pastores, los líderes, los maestros, son como agricultores. Esa es la primera imagen. Somos como agricultores. Observa en el capítulo 3, versículo 6. 3:6 dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. ¿Cuál es nuestro trabajo? Como agricultores. A ver, ¿quién me puede explicar esta imagen? Dice que nosotros plantamos, regamos, pero ¿qué es lo que esto significa en el contexto del ministerio? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cuál es nuestra labor? Evangelizar, discipular. Cuando Pablo dice yo planté, ¿a qué se refiere? Evangelizar, comenzar la iglesia, plantar la iglesia, y Apolos regó. Enseñar, discipular, continuar la obra. Algunos son misioneros, otros son pastores, pero el crecimiento de la iglesia lo da Dios. ¿Quién es más importante? ¿El que planta o el que riega? Ninguno. Ambos son servidores de Dios. Dios da el crecimiento. Esa es la primera imagen. Somos agricultores. Una segunda imagen es que somos constructores. Mira el versículo 10, capítulo 3, versículo 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto
puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Pablo dice, yo fui el arquitecto. Después vinieron otros que son los constructores, los edificadores. Y cada uno al final debe también, va a rendir cuentas al Señor, ver cómo sobreedifica. La iglesia en ese sentido es un edificio. ¿Qué es lo que esto significa? Nuevamente la misma imagen. Hacer la obra del Señor para la edificación de la iglesia. Y la tercera imagen, metáfora, primero somos agricultores, segundo somos constructores, en tercer lugar somos mayordomos, somos administradores. Mira el capítulo 4, versículo 1. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Cuando en la Biblia, también Pablo se lo dice a Tito, se dice que los pastores, los líderes, son administradores. ¿A qué se refiere Pablo? Administradores, dice, de los misterios de Dios. ¿Qué entendemos? ¿Qué somos los líderes, maestros, pastores? ¿Qué significa esta palabra, administrador? Un servidor, ya, un mayordomo, alguien que reconoce entonces que los elementos, las herramientas, la misma gente del ministerio no le pertenecen a él, son de Dios. El dueño es Dios. Nosotros somos mayordomos, siervos que administramos en el tiempo que nos ha dado Dios, con los talentos que nos ha dado Dios, administramos, dice, los misterios de Dios, es decir, el evangelio, la palabra de Dios, la iglesia misma. Todas estas figuras, somos agricultores, somos constructores, somos mayordomos, describen al siervo de Dios. Pablo les dice a sus hermanos, todas estas figuras las estoy aplicando a mí mismo y a mi colaborador, a mi compañero, Apolos, ¿no? Versículo 6, estas cosas, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros. Nosotros, mírennos, tal vez el mismo pastor Rubén diría eso, yo también, los otros pastores, mírennos, somos servidores de Cristo. Eso es lo que queremos. Lo amamos a Él, queremos servirle a ustedes, queremos seguir enseñando, evangelizando, trabajando para la gloria del Señor y por amor de vosotros. Yo fui su primer pastor, dice Pablo, Apolos fue el segundo pastor, y estos son ilustraciones de lo que los líderes deben ser. Los amamos, queremos su bien, no estamos divididos, tenemos un mismo sentir, un mismo corazón, nuestro propósito es uno solo, edificarlos a ustedes. Y cuando ustedes nos ven, dice Pablo, hay dos lecciones importantes que deben aprender. En primer lugar, deben aprender a no pensar más de lo que está escrito. Otra vez el versículo 6. Para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. ¿Y qué significa esto? No debemos pensar acerca de nuestros líderes ni más ni menos de lo que dice el estándar bíblico. ¿Qué es lo que el conjunto de las Escrituras enseña acerca de los siervos de Dios? Nos enseña que somos instrumentos, como el título de este taller, somos instrumentos para su gloria, para su honra. Nos enseña también que no debemos jactarnos en nosotros mismos. Nos enseña que estamos aquí para servir a Dios y para servir a la iglesia.
nos enseña muchas cosas más, pero no estamos autorizados a ir más allá de lo que dice la Biblia. No estamos autorizados a endiosarnos, y la iglesia no debe idolatrar a sus líderes. No podemos ir más allá de lo que la Biblia dice acerca de los siervos de Dios. Cuando Pablo dice o menciona lo que está escrito, se refiere obviamente a toda la Biblia. Es por eso que en estos primeros capítulos él cita constantemente el Antiguo Testamento para probar sus puntos, porque la Biblia es el fundamento de lo que creemos y lo que practicamos. Así que cuando él menciona algo, dice, como dice la Biblia, como dice las Escrituras, como dijo este profeta. Por ejemplo, en 1:19, aquí en Primera de Corintios, 1:19, pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. O el versículo 31, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. O en el capítulo 2, versículo 9, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Capítulo 3, versículo 19, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Versículo 20, y otra vez escrito está, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Todas estas son citas del Antiguo Testamento. Y son citas que están diseñadas para dar un mensaje unificado. Está diciendo, la sabiduría del mundo es vana, es locura, la sabiduría de Dios es lo que vale. Debemos glorificar al Señor, no a los hombres, seguir la sabiduría de Dios, no la de los hombres. La Biblia está contra el orgullo humano, así que los líderes no pueden ser endiosados e idolatrados por la congregación. Confiemos solo en el Señor. Y también deben aprender, hermanos, a no envanecerse los unos contra los otros. En 1 Corintios 4:6, al final dice, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Esto ocurre muchas veces. Los líderes son exaltados por sus seguidores. Pablo nunca se exaltó a sí mismo. Y como vemos en este pasaje, tampoco permitió que otros lo exaltaran a él. Pablo condena las divisiones de la iglesia en Corinto. Un grupo estaba apoyando a Pablo, otro grupo a Pedro, otro grupo a Apolos. Se oponían entre sí, había facciones en la iglesia. Cada uno decía, me parece que Pablo es el mejor líder. Yo creo que Pedro predica mejor. Apolos es poderosísimo en las Escrituras, y se peleaban entre ellos. La palabra envanecerse significa inflarse, hincharse. Cuando uno se cree lo máximo, se hincha. Es puro aire, realmente. La palabra española es se pavonea. Está prohibido alardear, dice Pablo. Está prohibido promoverse a sí mismo o a su líder favorito. Necesitan aprender la humildad para no envanecerse los unos contra los otros. Y para hacer la lección más clara, Pablo usa la ironía, usa el sarcasmo. En cierta forma se burla. Esta época en la cual vivimos, algunos le llaman una época o una generación de cristal, que se ofenden de todo. Pablo está aquí siendo
sarcástico. Se está burlando de los corintios para establecer un punto. Su punto es: ustedes son soberbios, necesitan aprender la humildad. Observa sus tres preguntas retóricas en el versículo 7. Él pregunta: ¿quién, qué y por qué? Son sus tres preguntas: ¿quién, qué y por qué? Es un mensaje directo, personal. No está hablando aquí en plural, está en segunda persona singular, tú. Entonces nos está hablando a cada uno, te está hablando a ti. La primera pregunta, versículo 7, ¿quién te distingue? ¿Quién te distingue? ¿Quién te ha dicho que eres el más importante? ¿Quién te dio tu rango de superioridad? ¿Quién te ha hecho creer que eres mejor que el resto? Algunos todavía tal vez se atreven a responder y a decir: ¿por qué me hablas así, Pablo? ¿No me ves? Soy especial. Así me dicen siempre: yo soy especial, soy bueno, valgo mucho, soy el pastor. Esa es pura arrogancia. Es pura arrogancia. El gran problema de la iglesia es que hay personas que se creen maravillosas, especiales, diferentes, mejores que los demás. Por eso las divisiones, por eso los conflictos. Para todos ellos la pregunta es: ¿quién te distingue? ¿Quién te ha dicho que eres mejor? La segunda pregunta: ¿qué tienes que no hayas recibido? ¿Qué tienes que no hayas recibido? La respuesta es: nada, porque todo lo que tengo lo he recibido. La vida, la salud, el alimento, la educación, mis talentos, las oportunidades, todo lo bueno que tú tienes, tu esposa, tus hijos, todo lo has recibido de la mano de Dios. Todo lo tienes de parte de Dios. Y nosotros los cristianos, mucho más, porque tenemos la salvación, tenemos su palabra, la vida eterna, el perdón de nuestros pecados, el Espíritu Santo, la iglesia y muchas bendiciones más. Nada de esto merecemos, nada de esto hemos ganado, todo es por la gracia soberana de Dios. Santiago dice que toda buena dádiva y don perfecto viene de lo alto. La arrogancia entonces no tiene fundamento, no tiene base, porque todo lo bueno que tienes, Dios te lo dio. Entonces, la segunda pregunta es esta: ¿qué tienes que no hayas recibido? Todo lo que tienes es de Dios. Y en tercer lugar, la tercera pregunta: ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Si una persona recibe un regalo, ¿qué debe hacer? Dar gracias. Es lo normal. Si recibes algo, agradeces a la persona. Pero si recibes un regalo y tú le dices a la persona que te da el regalo: me lo merezco, me lo merezco. ¿Qué es eso? Soberbia. ¿Qué va a pensar la otra persona? La estás ofendiendo. ¿No es así? Actúas como si tú lo hubieras ganado con tu esfuerzo, como si siempre hubiese sido tuyo. Esa es la ingratitud más grande. Es una deshonra para el que te dio el regalo y es una fuente de conflictos. Va a ver la relación, se va a dividir, se va a destruir. Nada es más engañoso que el orgullo, porque te hace pensar que todo lo que tienes es por tu esfuerzo. ¿Ves la iglesia? ¿Ves la cantidad de personas? Qué bien predico, qué bien hago el ministerio. Este es el fruto de todo mi esfuerzo. Y pensamos que es por nosotros. Pero Pablo ama demasiado a los corintios como para permitir que Satanás los arrastre en ese error.
Así que les pregunta, ¿por qué te glorías? Es ridículo. ¿Por qué te glorías como si no hubieses recibido? Como si todo fuese tuyo. Y la estocada final, en su ironía, en su burla, está en el versículo 8. Pablo quiere desenmascararlos y les dice, bueno, en realidad todo lo que yo estoy diciendo es así para el cristiano común y corriente, pero ustedes, tal vez esto no se aplica porque ustedes son maravillosos, porque ustedes son excelentes, ustedes son lo máximo, ¿no? Y todo lo que he dicho no se aplica a ustedes, están en una categoría diferente, en otro nivel. Lo increíble es que algunos tal vez hubieran tomado en serio lo que Pablo les está diciendo. Ah, qué bueno que te das cuenta, Pablo, que somos diferentes. Mira el versículo 8. Ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis. Algunos sinceramente creían estas cosas acerca de sí mismos. El Señor Jesús también es muy directo con la iglesia a la Odisea. Observa lo que dice ahí en Apocalipsis 3 y mira que es muy similar. Apocalipsis 3, 17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y tú no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Tú te la crees que eres lo mejor, que eres rico, que no necesitas nada, que tienes toda la inteligencia del mundo para hacer el ministerio y no te das cuenta que me necesitas desesperadamente porque eres miserable, desnudo, hambriento y con todas las necesidades del mundo. Sin Cristo eres nada, eres nada. No habían entendido los corintios y muchos hoy no han entendido todavía cuando la Biblia dice que eres pecador, cuando la Biblia dice que necesitas a Cristo, porque sin Él eres nada. No entendemos esas palabras, porque vivimos en una cultura donde se promueve el orgullo, la soberbia, la autoestima, la confianza en uno mismo, el amor a uno mismo, incluso entre los pastores, entre los líderes de la iglesia. Y mientras tanto, Pablo les dice a los corintios, el común de los mortales, tenemos que seguir en pruebas, luchando, sufriendo. Ustedes ya están reinando, les dice. Ojalá reinase. Termina en el versículo 8. Ojalá reinase, para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Porque si ustedes reinan, nosotros no tendríamos por qué sufrir todas estas cosas y estaríamos reinando con ustedes también. Pablo no se está quejando, sino que está a punto de enseñarles una lección crucial, y muchos en esa época y muchos en nuestra época no entienden, porque quieren ser ricos, quieren ser prósperos, quieren ser reyes, quieren estar saciados, pero lo que enseña la Biblia una y otra vez es que la vida cristiana no es una vida fácil. Es el camino de la cruz. Esa es la vida cristiana. No prestes atención a lo que dicen los predicadores de la prosperidad. No los escuches. El camino aquí en la tierra de la vida cristiana es el camino de la cruz. Si vemos la vida de los apóstoles, en realidad esa vida es el camino que todos los líderes cristianos deben seguir, siguiendo el ejemplo de Cristo y siguiendo el ejemplo de sus apóstoles.
¿Qué tal contraste vemos aquí? Por un lado, la vida cómoda, despreocupada, egoísta de los corintios. Por otro lado, la vida sufrida, sacrificada, pero gozosa de los verdaderos siervos del Señor. Por un lado, el orgullo de los corintios. Por otro lado, la humildad de los ministros de Jesucristo. Hermanos, este es el mensaje. Esto es lo que tenemos que modelar. La humildad de los apóstoles. Y eso es los siguientes versículos. Primero hemos visto el orgullo de los corintios, que se creían que estaban en otro nivel. Pero ahora veamos el ejemplo de los apóstoles, el ejemplo de los verdaderos siervos de Dios. ¿Cómo debemos ser nosotros? A partir del versículo 9 dice, porque según pienso, dice Pablo, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros, como a sentenciados a muerte. Ahora, este no es un llamado al masoquismo, no es un llamado al sufrimiento, haciendo una apología del sufrimiento, sino está mostrando cuál es el precio de seguir a Cristo. Lo que les espera a los verdaderos discípulos del Señor que deciden comprometerse con Él. Pablo está reflexionando acerca de su llamado a ser apóstol. Porque Pablo dice, yo pude ser otra cosa en la vida. Pude ser fariseo, muy exitoso, ¿no? Porque era muy inteligente, sabía debatir, había leído mucho. Pero según pienso, dice el versículo 9, me pongo a meditar, me pongo a reflexionar en mi vida como apóstol, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles. Tal vez los que hoy se hacen llamar apóstoles deberían leer estos versículos. Y todos nosotros también debemos evaluar nuestras vidas a la luz de esto que dice Pablo. Primero describe la condición, nuestra condición. En lugar de reinar, en lugar de encontrarse en la cima, con todos los privilegios, satisfechos, Dios más bien exhibe, muestra a todo el mundo, a sus apóstoles, como si fuesen postreros, como si fuesen los últimos, como si fuesen condenados a muerte. En los desfiles de victoria del emperador romano, cuando ganaban una batalla, iban a la cabeza los generales, los vencedores. Toda la gente aplaudía, lanzaba palmas. Y luego de los generales venían las tropas, los soldados que habían peleado la batalla. Luego venía el botín que habían conquistado. Y finalmente, al último del desfile, venían los prisioneros, los esclavos, los que estaban destinados a la muerte. Los llevaban al Coliseo romano y los despedazaban las fieras. En esa imagen del desfile, los apóstoles están al final. Son los postreros, son los condenados a muerte, son un espectáculo al mundo. Escuchan las pífeas, las burlas de la gente. Eso ocurrió con ellos. La gran mayoría murieron martirizados, rechazados por el mundo. En nuestro mundo, hoy día, los siervos del Señor tienen también que sufrir. En el reino de Cristo, Él prometió, serán los primeros. Se sentarán en los tronos de gloria. Los 12 discípulos les dijo, ustedes se van a sentar conmigo en el reino de Dios. Pero aquí en la tierra serán los últimos y van a sufrir. Y hay que contar bien el precio y seguir adelante comprometidos con el Señor. Pero Pablo entonces contrasta cómo vivían los apóstoles y cómo vivían los corintios. Mira los contrastes ahí en el versículo
versículo 10. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. ¿Sí? Somos insensatos, nos oponemos a la sabiduría del mundo y por eso sufrimos. Pero ustedes no, ustedes son prudentes. Ustedes piensan bien porque se acomodan al mundo. Está siendo sarcástico. Se acomodan al mundo, siguen la corriente del mundo, no les pasa nada, no sufren, porque piensan como ellos, en la iglesia se comportan de una manera, luego salen al mundo, se comportan como el mundo y siempre quedan bien con todos. Son prudentes. Nosotros somos insensatos porque nos oponemos al mundo y por eso sufrimos. El otro dice después, nosotros somos débiles. Ustedes son fuertes. Somos débiles. Miren nuestra apariencia, miren nuestra pobreza, miren cómo nos rechazan. Pero ustedes están confiados de ustedes mismos en la ciudad de Corinto, que es una ciudad próspera, pudiente. Se les ve bien, están bien vestidos, así van a la iglesia, comen bien. Son fuertes, nosotros débiles. Y después dice también al final del 10, vosotros honorables, nosotros despreciados. Los apóstoles eran despreciados, sabiendo que recibirían su recompensa en la eternidad por su fidelidad. Los corintios eran honorables a los ojos del mundo, eran respetados, les importaba mucho el aplauso, el reconocimiento. Jesús diría, esa es su recompensa. Ya tienen su recompensa. Pero no esperen una recompensa después. Y finalmente Pablo da una lista de sufrimientos. Son 9 sufrimientos en total. Ahí en el versículo 11, 12, habla de hambre, de sed, habla de desnudez, de golpes, bofetadas, de que no tienen una morada fija, de trabajo duro, de insultos, vituperios, persecución, de difamación. Miren el versículo 12 al final, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y lo soportamos, nos difaman y rogamos. Esa es la actitud del siervo del Señor, es lo que Cristo también hizo. Pablo y los demás apóstoles sufrieron terriblemente, pero no estaban resentidos, no estaban amargados, sino que se gloriaban en su Señor. Nos persiguen, oramos. Nos maldicen, bendecimos. Y siempre estamos gozosos, porque su preocupación era ser fieles, era ser humildes. Están dispuestos a ser esclavos, a sufrir, a ser los últimos del desfile. Y por eso hicieron grandes cosas para el Señor. Y si nosotros somos humildes delante del Señor y delante de los demás, también seremos usados grandemente por Él. Por eso ellos transformaron el mundo con su mensaje. ¿Cuál creen que era el secreto de los apóstoles? A transformar el mundo. Por supuesto, fueron guiados por el Espíritu Santo, controlados por el Espíritu Santo, dependieron de Dios. Pero ese Espíritu Santo produjo en ellos esta humildad, esta capacidad de ser los últimos, de predicar con todas sus fuerzas y aún así estar contentos, de sacrificarse hasta la muerte y seguir gozosos. Y ese es el ejemplo que como pastores y líderes nosotros debemos seguir también. El resumen de todo es la última frase en el versículo 13. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Una palabra fuerte en el original griego que se usa para referirse a la basura, a los desperdicios, a la comida que se queda pegada en el plato y que raspamos y luego eso lo botamos a la basura. Eso es el desecho de todo. Y eso somos. A los ojos del mundo, eso somos. Y alguien tal vez diría, vaya, qué problema tan grande tenía Pablo de baja autoestima. ¿Cómo
se veía a sí mismo. Pobre Pablo, necesita unas palabras de ánimo, de motivación, ¿no? De subirle la autoestima. En realidad, amados, esta es la perspectiva correcta. Esta es la perspectiva correcta. No somos escoria a los ojos de Dios. O sea, a los ojos del mundo, así nos ve el mundo y así nos trata el mundo. Pero Dios nos ama, Dios nos llama a vivir para Él. Nuestra fortaleza es el Señor, nuestro gozo es Cristo. En este mundo sabemos que tendremos aflicción, pero Cristo ha vencido al mundo. Algún día disfrutaremos de la gloria eterna, sin pecado, sin sufrimiento, sin muerte. Por eso Pablo dice varias veces, hasta ahora, ¿no? Hemos venido a ser hasta ahora. El versículo 11, hasta esta hora padecemos. Mientras estemos aquí, hasta esta hora. Luego, la gloria. Primero, esta leve tribulación momentánea. Luego, la gloria eterna. Ese es el orden. Cristo mismo tuvo que pasar así. ¿Quiénes somos nosotros para pensar que somos mejores que Cristo y que no vamos a tener que pasar por sufrimiento? Cuando nos apropiemos de la sabiduría de la cruz, cuando seamos humildes, nos humillemos delante de Dios, entonces seremos usados por el Señor. Seremos instrumentos para su gloria, para su honra. Así que, hermanos, sigamos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, de los mismos apóstoles, guiados por su Espíritu Santo, vivamos en humildad, luchemos todos los días contra ese enemigo que es el orgullo y que siempre está acechando para atacarnos. Vamos a orar y terminar. Padre Santo, te agradecemos por este momento, gracias por tu palabra, gracias Señor que tú eres bueno, nos amas y nos dices las cosas tal como son. No, reconocemos que el orgullo anida en nuestros corazones porque somos humanos. Siempre hay esta tendencia a pensar que somos mejores que el resto o que valemos algo por nosotros mismos. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a ser humildes con la humildad de Cristo que vive en nuestros corazones. Que haya, como dice Pablo en Filipenses, este mismo sentir que hubo en Cristo. Él no estimó ser igual a Dios, sino que se humilló a sí mismo. Y que haya esa misma actitud, esa misma mentalidad en nosotros también. Es la única manera en que podemos ser útiles en el ministerio. Para ser instrumentos en tus manos, tenemos que limpiarnos primero del orgullo y de todas las soberbias y el egoísmo de nuestros corazones. Ayúdanos, Padre, te necesitamos. En el nombre de Jesús, amén.